siglo XIX son entendidas bajo la lógica de Eva la pecadora. Entonces Eva, al ser la que conlleva a Adán al pecado, ¿sí?, es la que nos hereda a nosotras las mujeres la carnalidad, ¿sí?, y el siempre estar conducentes al pecado. Versus a ese modelo pues está la imagen de María, que es, por eso María es la que nos salva a nosotros los seres humanos al dar a Jesús, su Hijo, que es al final el redentor de nuestros pecados. En esa dicotomía entre Eva y María están las monjas, quienes terminan siendo modelos de esa perfectibilidad, porque además están consagradas al servicio de Cristo. Esta visión reduccionista contrasta, en el caso de la historia, con una amplia historiografía que en Argentina, México y España expone la importancia de la vida de las mujeres en los claustros, resaltando no solo el quehacer de la vida en clausura, la espiritualidad y cultura religiosa y las actividades propias de las religiosas, sino a la vez las diversas prácticas, sucesos y procesos en los que se demuestra un protagonismo aún imponderable y que ayuda a cuestionar el imaginario pasivo de la feminidad que tenían estas religiosas. Así, el modelo de sumisión y perfección religiosa que debían seguir como esposas de Cristo contrastaba con la administración del claustro, del cual les exigió estar de manera frecuente vinculadas con el mundo exterior. Y esto es importante porque para el periodo la única corporación de mujeres que existió fue los conventos femeninos. Fue la única institución que tuvieron las mujeres entre la Edad Media y la Edad Moderna para reunirse y para administrar su vida cotidiana y sus bienes. No será después, más hasta el siglo XIX, con los reflexiones y las discusiones sobre la ciudadanía y la ciudadanía femenina, que empezamos a ver otro tipo de corporaciones, otro tipo de instituciones, otro tipo de mecanismos. Pero en sí, los conventos sirvieron para que las mujeres se educaran, quienes quisieran educarse, para que las mujeres pudieran aislarse, para que pudieran escapar de un destino que podía estar asignado al matrimonio, ¿sí?, y que en últimas terminan convirtiendo al claustro en un escenario de liberación. Con esto propongo que la experiencia religiosa femenina en Indias, o sea, solo me voy a centrar en los casos americanos que algunos he trabajado, más allá de estar caracterizado por una evidente normativa que existió y por la consabida estructura patriarcal en la que aún de todas maneras nos mantenemos, debe releerse desde una perspectiva en la que sin menospreciar y subordinar aún más la vida de las mujeres en los claustros, desentrañe las diversas, diminutas y cotidianas formas de agencia histórica conventual, comprendida esta como el cúmulo de iniciativas en los que las sensaciones, las sensibilidades y por ende las emociones jugaron un rol crucial, en tanto determinaron decisiones y acciones que, vistos a la luz de la norma y de la observancia conventual, fueron entendidos y sancionados en el antiguo régimen como episodios de desobediencia, rebeldía y transgresión. El primer caso que les voy a traer fue precisamente el caso que me llevó hace 7 años a empezar a trabajar monjas, que es el caso de las transgresoras de Popayán. Yo voy a empezar a mostrarles algunos extractos de los archivos, de los documentos históricos que fui encontrando. ¿Sí se ve? Se ve como se ve bonito, ¿no? el escape, salte del escape. Ah, ya. y vuelve a quedar y vuelve a eso, ya. Este caso se da en Popayán, Popayán queda ubicado actualmente en Colombia, ¿sí? Pero entre los siglos XVI y el XVIII fue la capital de un obispado de una gobernación muy importante, ¿sí? Con una amplios grupos de negros esclavizados, indígenas, mestizos y lo que llamamos en Colombia como los libres de todos los colores. El convento en el que sucede toda la acción fue un convento que es fundado en 1570 y que tiene sus primeras habitantes en 1592. Es el convento de Nuestra Señora de la Encarnación,
que tiene como profesión específica la de ser, bueno, son agustinas recoletas. Ingresan ahí mujeres que además son hijas descendientes de conquistadores y de primeros pobladores de la ciudad de Popayán. Los hombres han sido quienes históricamente se han tomado la licencia de observar e interpretar el cuerpo femenino. Esto, por supuesto, se tradujo a lo largo del tiempo en la generación de estrategias discursivas, punitivas e institucionales que poseían la competencia para controlar y castigar todo aquello que transgrediera el cuerpo femenino, que como dispositivo de pecado debía mantener prístino, pues las hijas de María están obligadas a la pureza. Esta visión motivó, por tanto, una vigilancia continua de los claustros y una regulación sobre las pasiones y afectos, que se vio fortalecida por la continua presencia y participación cotidiana de las monjas en el mundo exterior y con la entrada de hombres a estos. Hay que decir una cosa, las mujeres que viven en los claustros, ingresan a ellos, se supone que para no mantener, ¿sí?, ningún tipo de vínculo con el exterior. La clausura conventual asegura que tu vida religiosa esté consagrada a Cristo, por eso es que se le llaman esposas de Cristo, ¿sí? Además de eso, para asegurar que en el claustro, ¿sí?, se mantuviera esa vida religiosa, esa fidelidad a Cristo, pues no podían ingresar hombres, y está esto dictaminado por el derecho canónico. Por tanto, la vigilancia sobre los claustros para que las monjas no salieran de ellos, ni los hombres entraran a ellos, pues era continua y era permanente. Y recaía sobre una figura esencial, un hombre que podía ser un obispo, o podía ser el prior de un convento masculino, o podía ser el gobernador de la provincia, o podía ser el virrey, si pensamos en el caso de los conventos que habían en la Ciudad de México, o sea, cerca de 23, 25 conventos en el área de la Ciudad de México para el periodo. Una de esas presencias continuas, permanentes, la vigilancia, se rastrea en los actos escandalosos provocados por amoríos y en general relaciones sexoafectivas con clérigos y seglares. No es excepcional que muchas monjas entre la Nueva España, que era como se llamaba anteriormente México, hasta Chile, algunas tuvieran relaciones sexuales, tanto con clérigos, sus confesores, que eran además los únicos hombres que podían entrar al convento, que las confesaban, o con seglares, antiguos novios, antiguas pasiones amorosas que se habían dejado en el mundo exterior, que advierto no deben ser vistas como situaciones particulares, que eso es un vicio que se encuentra mucho en la historia, demostrar que una mujer ejerce su agencia, ay no, es que esto es particular, es excepcional. No, las acciones y las decisiones de las mujeres en la historia no son excepcionales ni son particulares, son continuas y son permanentes, ¿sí? Es más una visión reduccionista que intenta mostrar que todas son subordinadas menos una. No, pero resulta que eso no es cierto. Las mujeres hemos tenido desde el inicio de la sociedad occidental, por allá en la antigua Grecia, en el Antiguo Oriente, siempre que tomar decisiones y acciones sobre nuestra vida cotidiana y sobre nosotras mismas. Al respecto debo decir, como les había dicho, que llevo muchísimos años dedicada a estudiar el caso que les voy a presentar, el del sacrilegio del convento de Nuestra Señora de la Encarnación, en el que se señaló, según el expediente judicial que llegó a mis manos, la presencia continua y evidente de hombres en el claustro, la salida furtiva y nocturna de monjas vestidas de hombre en afrenta a su clausura, la presencia de devociones amorosas, y ojo con el término devoción, porque esa es la categoría que en la época se utiliza para definir las relaciones que tienen las monjas con los hombres, las relaciones sexoafectivas, los embarazos, ese es un caso en el que tenemos 4 monjas embarazadas, y un continuo estado de desobediencia de las monjas frente a los jueces. Las monjas se ven pilladas, digamos, en Colombia, o sea, las cachan, ¿sí? Y deciden no dejar entrar al obispo al claustro, deciden impugnar al obispo, le mandan a decir que él no es un juez. Entonces es un caso que puede llegar a ser paradigmático por la complejidad de rebeldía, de acciones rebeldes y desobedientes frente a las autoridades del periodo.
Estas acusaciones además generaron un largo complejo proceso judicial que entre 1608 y 1613 demostró la tensión entre autoridades, pero también el choque entre los imaginarios sexuales presentes en la época. Sin pretender señalar la culpabilidad o la inocencia de las monjas, a mí no me interesa saber si sí lo hicieron o si no lo hicieron. Hay que decir que la presencia de actos sexuales y conductas apasionantes no puede ser considerada ni como una novedad ni como una excepcionalidad. Voy a presentarles un poco la cronología del caso. Entre 1608 y 1609 se empiezan a presentar los primeros rumores de entrada de frailes al convento, y quien es el encargado del cabildo catedral, el deán, empieza a postar espías en las entradas que tiene el convento para saber si es cierto que están entrando. Resulta que empiezan a llegarle las informaciones al deán y en las que se menciona que están entrando frailes dominicos, aquí está el convento de la Encarnación y diagonal está el convento dominicano, a la medianoche. ¿Sí? En una de esas le llega la información justo en la noche al deán y el deán decide llegar con una tropa a sitiar el convento, no lo dejan entrar al convento, porque mientras él está intentando forzar la puerta, las monjas están escondiendo a tres frailes. Los esconden en la huerta del convento, mientras ellos se van escondiendo, entra el deán con su pequeña tropa. Le dicen, no, es que los frailes están encerrados en los cuartos de las monjas, y ellos evaden el convento subiendo por una pequeña escalera y saltando el muro. Aparte, todo eso, pues, el caso, todo lo que sucede, llega a oídos del deán, quien le hace una inspección al convento por todo su muro exterior, todas sus paredes exteriores, y encuentra pequeños huecos por donde se supone se estaban comunicando las monjas con el exterior. Y empieza a darse cuenta que al convento están entrando y saliendo familiares de manera continua, padres, madres, hermanos, apoderados de manera continua, presente, y eso genera el primer caso que se levanta en contra de las monjas. El deán las llama al refectorio, a la sala general, y ahí lanza castigo contra 4 monjas en específico. La priora, porque la priora, ser la administradora del convento, no debía permitir que esa situación sucediera, y 3 monjas más. A esas 4 las condena a comer pan y agua durante 5 años. Además las emparedan. El emparedamiento es un castigo medieval en el cual te meten en un cuartito de 2 por 2 y te emparedan, dejan solo un resquicio para ingresar el pan y el agua. Es un método de castigo presente en el periodo, pero además también es un método de autocastigo, porque hay monjas pues, que son medio místicas, medio religiosas, y que también deciden ser emparedadas para tener experiencias místicas. Y además las rebaja en su condición social. En los conventos hay monjas de velo negro y monjas de velo blanco. Las de velo blanco son novicias, las de velo negro son las que tienen su profesión, entonces las degrada totalmente. Luego pasamos a 1610, las monjas no quieren cumplir, no cumplen parte de la condena, y ahí empieza su rebeldía, su desobediencia política. Luego en 1610 llega el obispo, no había obispo cuando inicia todo este proceso, se entera de lo que sucede con las monjas de la Encarnación e inicia un nuevo juicio. En 1611 remite a la audiencia de Quito, que es la corporación pues, que se encarga de hacer la revisión religiosa, y le dice, la audiencia de Quito manda jueces a la ciudad de Popayán, porque la denuncia que hace el obispo no solo están los 3 frailes dominicos, resulta que también han acusados 2 mercaderes portugueses que viven en la ciudad, y también están acusados 35 hombres más que están vinculados a la élite de Popayán, que son parte del cabildo civil, que son tenientes de gobernador,
que son encomenderos, que son mineros, la élite económica y política. O sea, en total estaban siendo acusados cerca de 45 hombres de tener relaciones continuas con monjas del convento. Mientras eso pasa en la audiencia de Quito con el obispo, las monjas se niegan a aceptar la legitimidad de su juez y empiezan a enviar cartas al rey, en ese caso el rey en ese momento es Felipe III. Le envían cartas a la audiencia de Quito, le envían cartas a la audiencia de Santa Fe, que como les digo son las corporaciones de justicia y gobierno en el territorio, para decir que el obispo no es legalmente quien debe juzgarlas. Ellas se mantienen diciendo, o sea, su rebeldía de que no es el quien las juzga, y de nuevo le cierran la puerta al obispo y le impiden el ingreso al claustro. ¿Sí? En 1613 el obispo, cansado de que las monjas no le reconozcan y ya con el permiso de la audiencia, ingresa al convento y las tortura. ¿Sí? Les aplica, pues dentro de las técnicas que hay de la Inquisición, resulta que el obispo ha llegado en 1610, llega con un potro y con unas cuerdas y arma una sala de tormento al interior del convento. ¿Sí? Cuando cada monja entra al interrogatorio, hay un negro muy grande, de 2, así se menciona, de 2 metros, quien es el encargado de sujetar los cordeles que les amarran a ellas alrededor del cuerpo y alrededor de los brazos, y con el tormento les empieza a sacar las acusaciones, autoacusaciones de culpabilidad. ¿Sí? Luego de eso se hace un nuevo interrogatorio, en este caso a los hombres que están siendo acusados, y en ese momento se decide condenar a muerte a uno de los amantes, a uno de los mercaderes portugueses, a quien le cortan la cabeza en la plaza de la ciudad de Popayán. La cabeza la cuelgan en una de las esquinas del convento, porque el derecho civil de la época establece que cuando un hombre comete sacrilegio en el interior de un convento debe ser juzgado y asesinado. Les traje a continuación algunas de las acusaciones que aparecen entonces en el expediente judicial. Don Cristóbal de Mosquera fue visto infinitas veces en la puerta celar, abrazándose y besando a la dicha doña Ana de los Reyes, una de las monjas. Doña Isabel de Jesús había sido sacada de su clausura por don Domingo de Aquinaga, que además era la cabeza del cabildo, llevándola al locutorio donde la había tenido por más de 2 horas, y se habían estado todo aquel tiempo encerrados, y que es fácil de colegir lo que hacían a solas encerrados. Además, ya en otra ocasión habían sido vistos por Gabriel de Morales, vecino de la ciudad, quien por la puerta entreabierta del convento había visto a la dicha religiosa que tenía alzadas las faldas, y Aguinaga la estaba besando y él pegaba con ella un cuerpo con otro, de suerte que le parecía a este testigo que estaba en acto carnal con ella. Ojo, tengo que mencionar que los testigos son curas que están de parte del obispo, ¿sí? Pero además son los criados y las criadas negras e indias de las monjas. Las monjas, cuando ingresan a los conventos, ingresan con dotes, porque pues no las va a mantener el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Las dotes son brindadas por sus padres, por sus esposos y por sus hermanos. Y la dote se da en términos remunerativos y económicos, así como con negros y además con sus criadas. Las monjas entran con sus criadas porque ni modo de que ellas se pongan a lavar su ropa. Eso se da con las monjas más del siglo XX, por los cambios que se dan en la vida activa. Y entonces el obispo utiliza a muchas de las criadas, ¿sí?, que están además en una condición subordinante, porque son negras esclavizadas y porque son hombres. Y son esas negras esclavizadas y esas indias las que brindan las acusaciones más detalladas, y además las que las terminan hundiendo en la culpabilidad, ¿sí?, en frente de la lógica del obispo. Hay que decir que en los interrogatorios ellas nunca, las monjas nunca mencionan haber tenido actos sexuales de ninguna índole. La mayor parte de estas acusaciones provienen de esos ámbitos específicos.
La importancia de eso es que nos va mostrando, y creo que es por donde además yo lo he ido trabajando, el imaginario que se da en el periodo con respecto a lo sexual, con respecto al cuerpo femenino y con respecto a cómo un cuerpo que debe ser un cuerpo femenino que debe ser consagrado, ¿sí? Si se encuentra en espacios en donde no hay presencia, en donde no hay una norma, en donde no hay la autoridad, o en espacios o en situaciones en donde no se observa una conducta religiosa, pues eso es entendido como transgresor y como ligado a lo sexual. Ahora, en el periodo también juega un papel fundamental el rumor. El rumor es el mecanismo de comunicación y es el mecanismo en el cual nosotros podemos leer estos imaginarios y estas mentalidades. Voy con más casos, con más extractos de las acusaciones. También fue vista consumando acto carnal en el gallinero del convento a la monja donada Ana de Santa Lucía con Francisco Gutiérrez, mala vida, y sirviente que era el escribano Francisco de Vega. Este es de uno de los criados. Acusados además serían Ana de San Juan por devoción con don Cristóbal Ponce de León, quien entraba al convento por una escalera puesta en la huerta. La priora, doña María Gabriela de Salazar, por devoción con fray Antonio Guerrero, prior de Santo Domingo, y María de los Ángeles Mosquera por devoción con Antonio Acosta, quienes fueron vistos encerrándose en el aposento del torno y estuvieron juntos solos harto tiempo. De las 14 testigos, y vamos en la tortura, interrogadas, menos de la mitad confesaron haber sido torturadas. En total en el convento habían 30 monjas, o sea que estamos hablando de que se torturaron más o menos entre 10 y 14. Este es el caso de Brígida la Concepción, de cuyas señales de haber recibido el dicho tormento y su manifestación, y se vieron en los brazos por nosotros jueces y notarios. Este es un nuevo interrogatorio, a las monjas les hacen 3 interrogatorios, uno en 1609, otro en 1611 y otro en 1614. ¿Sí? Este se los hace un prior dominicano, quien estaba intentando demostrar que esos frailes no habían entrado nunca al convento, y el prior junto con el juez y el notario ven, ¿sí?, las señales de la tortura en los cuerpos de muchas de ellas. Margarita de Jesucristo, quien fue puesta desnuda en el burro para que declarase, y puestos en sus manos los cordeles de tortura, lo que les ponen los cordeles, y lo que recuerdan muchas de ellas es que hay un negro muy grande, quien es el que aprieta los cordeles. Ana de San Juan, que fue desatada del burro en el momento en el que decidió firmar su testimonio. Y la priora María Gabriela de la Encarnación, a quien el obispo amenazó que la había de matar en tormento si no declaraba contra los dichos religiosos y otros de otras religiones. ¿En qué termina todo este asunto para pasar a las siguientes desobedientes? Las monjas, después de la tortura, después de torturadas, firman su culpabilidad obtenida a partir de este tratamiento, y en total 22 de ellas son desterradas de la ciudad de Popayán. Son desterradas a conventos en Quito y Pasto, sin sus dotes, o sea, sin su dinero, y además a un régimen de pan y agua. O sea, tenían que llegar a estos nuevos conventos solo a vivir en régimen de pan y agua, a ser criadas de las monjas que las recibían, a ser degradadas al velo blanco. O sea, perdían además su profesión y se convertían en novicias, ¿ya? Ahora, el obispo determina que el periodo de destierro podía ir de 8 años a 15 años. O sea, había una posibilidad de retorno al convento de Popayán. 15 años después, las monjas sobrevivientes le escriben al nuevo obispo de Popayán, pidiéndoles que por favor les dejen retornar a su convento. El obispo dice que ellas son esposas del demonio y que él no va a permitir que ellas retornen, porque si ellas retornan, lo más probable es que el demonio regrese al convento y pervierta a las otras monjas que están alrededor. Además de eso, ellas envían una comunicación al Papa, envían una comunicación al rey, a Felipe III, y a las autoridades de Quito para que fungieran, para que pudieran retornar,
Lastimosamente, a pesar de que tienen bula papal y cédula real, el obispo no les permite volver, por lo tanto su destino fue el terminar desterradas, pobres y además subordinadas. Nos vamos a otras desobedientes. Estas son desobedientes carnales. Ahora nos vamos para desobedientes políticas. La administración de los claustros trae consigo deberes y responsabilidades que debían realizar las religiosas de manera cotidiana y que respondían a la necesidad de administrar y gestionar la vida interna conventual. Para lograr este cometido era fundamental atender la elección de autoridades, y esto va muy ligado, el convento como la única institución en la cual vivían mujeres. La autoridad de un convento es la abadesa o la priora. Por eso, cuando vean ustedes pinturas de prioras, a veces tienen mitras y báculos. Como si fueran novicio. Exacto, porque ellas son las preladas de su convento. Eso quiere decir que tienen una simbolización de autoridad femenina, son símbolo de autoridad femenina. Y por ser autoridad femenina son quienes están, en este caso, son las que son responsables de encontrarse con el obispo y tratar los asuntos del convento. ¿Ya? Esto es importante porque precisamente en este momento la historia de las mujeres está debatiendo las formas de autoridad de las mujeres en el periodo moderno, para intentar demostrar que, a pesar de que es un periodo desde el que va del siglo XV al siglo XVIII, en el cual las mujeres se encuentran subordinadas en algunos aspectos de la vida política, de la vida económica y de la vida social, hubo mujeres que sí tuvieron la posibilidad de ejercer autoridad en el periodo. Entonces, la historia está demostrando que, por ejemplo, las viudas, ¿sí?, por su condición de viudas, son paterfamilias, porque pueden administrar sus bienes. Tenemos el caso de encomenderas, mujeres que se dedican a administrar encomiendas de indios. Tenemos casos de mujeres mineras, tanto blancas como mestizas, como negras, libertas, ¿sí?, que tienen la posibilidad de tener cuadrillas de esclavos, de tenerlos esclavizados dentro de las minas. Tenemos además las mujeres de baja extracción social, diríamos, que son las que movilizan los mercados internos, pulperas, tejedoras, panaderas. Ayer estuve en un evento en el instituto y una de las ponentes presentó un gremio de panaderas en la Ciudad de México en 1524, que tiene un pleitazo con el Cabildo de la Ciudad de México para establecer cuál debía ser el precio en el que se debía vender el pan. Esas son formas de autoridad femenina, esas son formas de liderazgo en medio de un contexto, como les digo, en el cual, pues evidentemente, los discursos y las prácticas están asignados a subordinar, ¿sí?, a subordinar a las mujeres. En los casos que yo estudio, a mí me interesa ver a las prioras, a las abadesas, como personas de autoridad, ¿sí? Les traigo, quiero poner un acento especial en las abadesas y prioras al estar contenidas en ellas la autoridad femenina, siendo matriarcas, jefas de su comunidad y gestoras de cambios que permitían el acrecentamiento del poder conventual en una ciudad, sea por el mantenimiento de negocios, tierras, esclavos, minas, o por la extensión material de los conventos, o por la defensa que hicieron ante autoridades masculinas, tanto civiles como eclesiásticas, de sus claustros. Ahora, hay que decir, las prioras y las abadesas eran elegidas cada 5 años en voto de la comunidad, lo cual habla ya de una cierta solidaridad, ¿sí?, al interior del convento. En 1640, Fray Pedro Oviedo, obispo de Quito, en carta al rey Felipe IV, mencionó que las religiosas del convento de la Limpia Concepción no habían solicitado ni la licencia de él, ni de la audiencia para trasladarse a una cuadra de casas que habían comprado contiguas a su claustro. Era un convento que tenía casi 300 monjas. El convento de la Concepción se encuentra justo en una de las esquinas de la plaza de Carondelet, en el centro de Quito. Y pues para mantener 300 monjas, pues imagínense que tener un edificio pues amplio. El paso de un lugar a otro lo hicieron por una bóveda interior debajo de la tierra,
mandada a construir para pasar al nuevo inmueble sin tener que durar la clausura. Entonces compraron un edificio al lado y dijeron, pues no podemos salir, entonces construimos un túnel, el túnel todavía existe. Construimos el túnel para poder pasar de un convento a otro. No obstante, las casas compradas eran ocupadas por el oidor Jerónimo Ortiz Zapata, quien había recibido el dinero de la venta sin desocupar el inmueble, y él llevaba 5 meses que no les entregaba el edificio a las monjas y que no se los quería entregar, o sea, las iba a timar. Por lo que las monjas tomaron la resolución de pasarse al edificio, para lo cual abrieron el portillo de su casa y pasaron hasta 74 monjas y ocuparon una parte de la casa del dicho oidor y llamáronse a conventos. Llamar a conventos, tocar la campana, poner la cruz, armar altar y ponerse a rezar. Pero no nos quieren entregar la casa, fácil, salimos en la noche, salimos por nuestra casa, no por nuestro túnel, entramos, ponemos la campana, ponemos el crucifijo y aquí nos ponemos a rezar nosotros. La decisión y acción tomada por las concertas quiteñas se daba como medio eficaz para conseguir su justicia, según mencionaron los abogados y los letrados designados por ellas para justificar dicha operación. En este sentido, el obispo Oviedo ordenó a las religiosas volver a su convento. El obispo estaba impactado. ¿Cómo era posible que las monjas hubieran salido del convento? Y además, y lo dice el obispo, se metieron con el oidor. O sea, el oidor es un punto importante en el periodo. Y no les importó meterse con el oidor de la audiencia e hicieron acto de toma material. Bueno, respondiendo a estas, o sea, el obispo les ordena volver a su convento y ellas responden que solo volvían al convento si se presentaba ante el Tribunal de Justicia su caso y si el obispo les aseguraba que podían ocupar sus nuevas casas en un término no mayor a 10 días. Ellas estaban imponiendo las condiciones, no el obispo. La lectura que ofrece el obispo sobre esta situación particular muestra la tenacidad de las religiosas para oponerse a persona poderosa como es un oidor, pero a la vez subraya la compostura evidenciada por las monjas, quienes a pesar del acto en sí se mostraron decentes y santas, arguyendo los derechos que tenían sobre su propiedad. Y esto es un rasgo que vamos a encontrar generalmente en los pleitos que lideran muchas monjas en los conventos americanos. Como tienen que vivir de sus dotes, las dotes cuando ingresan se vuelven colectivas, con ellas vive toda la comunidad, ¿sí? Entonces, hacen una defensa continua de lo que les pertenece. Lo que pasa es que faltan mayores trabajos que indaguen en las fuentes judiciales para estudiar los pleitos que lideran las monjas para defender sus tierras, sus haciendas, sus negros, sus minas, sus posesiones y sus casas. Pero en el fondo demuestran que eran propietarias y que hacían además uso de los mecanismos judiciales para defender, ¿sí?, dichas propiedades. Al final el oidor se tiene que ir a los 5 días de la casa de las monjas. Cuando ustedes vayan a Quito, es una cuadra completa la que pertenece al convento de la Concepción de Quito. Aún siguen siendo una comunidad que tiene habitantes, o sea, aún siguen habiendo monjas de la Concepción allí en ese espacio del convento. La capilla está abierta y tienen un archivo precioso. Bueno, les traigo este es el extracto que les acabo de leer. Luego nos vamos a otras monjas, en este caso en Pasto, en Colombia. Sí, en Colombia. No, esto es un caso tengo muchos casos, son más o menos unos 200 casos los que he podido ir. Sí, este es el cobre de la deuda. Esto es en el convento de Nuestra Señora de la Concepción de Pasto. Las rentas en general, que pidió café. ¿Quién pidió café? Capuchino.
Ofelia Rey Castelao, que es una historiadora española que les recomiendo mucho porque trabaja las criadas, las mujeres que en España entre los siglos XVI y XVIII ejercían labores populares. ¿Sí? Ha señalado para el caso de Galicia cómo la administración económica de bienes y propiedades benefició los patrones de gestión de la conflictividad religiosas con autoridades y jueces, propuesta que teniendo las experiencias conventuales indianas permite por un lado explicar la presión, en este caso ejercida siempre sobre las religiosas, para poder adquirir y mostrar su legitimidad y su derecho. Salve decir que este tipo de solicitudes en las que se hace defensa de la propiedad pues se presentan de manera continua en los claustros. Hay un caso que es este, que se presenta en 1594, en el cual el convento de Nuestra Señora de la Concepción de Pasto, allá en Colombia, demanda a un encomendero llamado Bartolomé Chamorro por traspasar una capellanía, una escritura de crédito, que había escriturado a favor de la comunidad y luego traspasó sin su consentimiento al convento de dominicos de la misma ciudad. Los dominicos al final negocian con las religiosas con el fin de no extender el pleito porque las concertas se iban a quitarle todo al bendito encomendero porque las había engañado. Primero les vende a ellas, ¿sí?, la escritura de crédito y luego las tima y le vende la escritura a los dominicos y los dominicos deciden quedarse. Sí, no, pero además es primera cómo intercambian, las monjas deciden intercambiar con los dominicos la escritura de crédito siempre y cuando ellos les cedieran unas tierras cultivadas de coca que eran más benéficas para ellas porque la coca como tiene efectos desinflamatorios para ellas que no, pues, no teníamos médicos en la época, entonces y boticarios muy pocos. Entonces, esto, por ejemplo, es una estrategia de negociación y que además les permitía a ellas beneficiarse del beneficiarse sin tener que perder y mantener el pleito judicial. No sobra decir que en medio del conflicto enfrentaron a las religiosas la hostilidad de algunas autoridades que las acusaron de no ser instruidas, de no saber bien el castellano y de hablar en lengua de indio. Entonces, la forma que utilizan las autoridades para decirles pues, que se están excediendo en el pleito contra el encomendero era mostrarlas como muy subordinadas, como muy poco honorables, ¿sí?, al saber la lengua del indio, al no saber el castellano y al no ser instruidas, ¿ya?, en razón frente a cómo debían ser las religiosas. Hay otro pleito que se presenta en el monasterio de la Concepción en Riobamba, también en Quito, en el cual se da el embargo a una hacienda, la hacienda Huachi, que era propiedad del oidor Joseph Bear, quien incumplió el pago de también una escritura de crédito de 700 pesos, por lo que el apoderado de las concepcionistas solicitó el desembargo de la hacienda. O como se presentó en 1815 cuando Sor María Alberta, abadesa del convento de Capuchinas de Lima, envió una solicitud escrita al virrey José Fernando Abascal para que ordenara al marqués de Casada que pagara la deuda. Sobre el cobro del adeudo, sí, se hizo debida, pues se presentó como argumento la necesidad que presentaba el claustro, y esta es un extracto del texto que escribe la abadesa. Si las pensiones de la vida y la necesidad de sostenerla dejasen alguna vez lugar al sufrimiento, yo excusaría gustosa la importunidad con que me dirijo a vuestra excelencia, porque casi tocamos los extremos de la miseria con la esterilidad de los tiempos en sus ocurrencias y estaciones, y pues es tan duro conflicto, nos acompañan los crecidos gastos de que no podemos prescindir de la manera mortal, es decir, páguenme, páguenme, ¿sí? Me encanta. En este escenario peticional, pero a la vez de gestión política, la figura de las flores pues cobra pues mucha relevancia. Como preladas eran elegidas las religiosas más capaces, con una edad mayor a 30 años y con una trayectoria de servicio al claustro. Hay unos puestos en ejercicio dentro del claustro, enfermeras, lavanderas, ¿sí? Entonces, para poder en este caso, es que mi hermano me hizo así y me hizo ya bueno.
Ya, entonces encontramos que en la elección incluso de abadesas y prioras, pues pasa a veces por casos de tensión. Uno de esos casos se da en 1787 en un monasterio además que tiene una historia muy brutal, el monasterio de Santa Clara de Trujillo, porque es el primer monasterio en Indias, en el mundo americano, en el que hay casos de endemoniadas. Ahí en 1640 la Inquisición llega porque las benditas monjas declaran estar posesas del demonio. Y en serio, si están poseídas, bueno, dentro de lo que dicen lo que dice el expediente, hablan en lenguas, muestran su movimiento corporal, es demoníaco. Y ojo, no es una novedad. En los casos de mujeres endemoniadas en el periodo, de hecho, Michel de Certeau, una de sus más importantes obras es La posesión del convento de Loudun, que habla precisamente de otras monjas posesas francesas poseídas por el demonio, que en últimas lo que están demostrando son como las tensiones del mundo exterior se encuentran presentes en el claustro. Este monasterio de Santa Clara es muy complejo, es muy complicado, es un convento que mantiene continua tensión y conflicto con las autoridades de Trujillo y las autoridades de Lima. En 1787, ¿sí? En el monasterio se da la elección de una nueva abadesa, ¿sí? Y determina la elección la autoridad masculina, que es el caso, en este caso, el provincial de San Francisco en Trujillo, quien dice, bueno, tal día vamos a elegir abadesa. Este provincial se llama Fray Antonio Mucho Trigo, quien determinó que primero llama las elecciones y luego 2 semanas después dice que las elecciones no se van a hacer y él impone una abadesa. Pues ambas decisiones contravenían primero la tradicional elección de preladas en los conventos y privaba a las clarisas de su derecho a elegir. En ese escenario solo podían presentarse dos vías: o la aceptación y obediencia de la orden del provincial franciscano, o por el contrario la negativa este. Según menciona el virrey de Lima, Teodoro de Croix, en carta al rey, las acciones del provincial provocaron que las clarisas reaccionaran no de manera sosegada, sino por el contrario, enérgica, exigiendo respeto por el claustro. Dice el virrey, esta providencia consternó en tanto grado el ánimo de muchas de aquellas religiosas que, sin embargo, de haber presentado en el mismo día 2 escritos, uno el provincial y otro el reverendo obispo, reclamando dicha disposición, y sin aguardar respuesta por haber llegado a entender que dicho provincial pretendía ausentarse, dejándolas burladas, se salieron las monjas de su claustro a las 2 de la tarde. Se salieron además, dice el documento tanto del virrey como del obispo de Trujillo, Baltasar Martínez Compañón, en profunda ira, rabia, salieron las más jóvenes, no les importó, se salieron a pie hasta el palacio del obispo, ¿sí?, a exigirle que por favor las amparase y evitara que quedara la abadesa elegida por el obispo, por el provincial. La sorpresa del obispo Baltasar Martínez Compañón fue mayúscula cuando fue avisado que las monjas de Santa Clara se habían salido de su convento y se encontraban entre 18 de ellas de velo negro y de velo blanco ingresando al palacio arzobispal, unas llorando y otras gritando, mientras otro grupo, el de las más ancianas, se quedaron a mitad del camino y las tuvieron que ir devolviendo al claustro. Según se menciona en el documento, todas habían salido procesionalmente encabezadas por una monja que llevaba un Cristo en la mano, ¿se imaginan? Con una monja con una crucifijo grandotote y las otras viniéndose detrás en la orilla a hacerle la protesta al obispo. Y al estar en presencia del obispo se arrodillaron y gritaron a voz unísona: pedimos que se haga elección de prelada y que usted nos reciba bajo de su jurisdicción, es decir, como pueda decirlo en colombianés. A este otro no lo legitimamos, o sea, suerte con él. Queremos quedar, ¿sí?, bajo la jurisdicción, bajo la tutela del obispo, y queremos que nos den la libertad de elegir a nuestra prelada.
sorprendido el prelado por el obispo por la acción de las religiosas, determinó que por favor traiganles coches y carros a las religiosas, no las vamos a devolver a pie, se restituyeran a su convento con la promesa de solucionar su impasse. Sin embargo, el compromiso del prelado no bastó, en tanto ya en el convento las religiosas se dividieron entre quienes presionaban para que se hiciera la elección, quienes solicitaron separarse de la obediencia de los regulares y someterse al obispo, y quienes pidieron no se les castigara por haber salido por segunda vez del convento. O sea, eso se armó un quilombo adentro del convento de las Clarisas. Dada la turbulencia de la situación, fue necesario que el gobernador ordenara al coronel de milicias que pusiera una tropa en la entrada del monasterio, decisión que exasperó los ánimos tanto de las monjas como de la población. ¿Y por qué en específico de la población? Porque recuerden que las que ingresan en los conventos, sus familiares viven en esas ciudades. Entonces, al ver la situación de verlas salir del convento, ¿sí?, eso generalmente siempre generaba desesperación entre los familiares que se encontraban alrededor para saber qué se encontraban, para saber cómo estaban. Cierro. Ahora sí. El diccionario de autoridades, que es un diccionario, que es el diccionario que utilizamos los historiadores quienes nos dedicamos al estudio de la historia colonial, que muestra cómo se definen las cosas y los procesos para este periodo, define la rebeldía como la contumaz falta de obediencia, tenacidad, resistencia o repugnancia. Con esto, el acto de desobedecer y de mantener esa postura desde la intransigencia, las conductas apasionadas y la inflexibilidad ayuda a comprender el término en tanto salud, actitud permanente en el tiempo. El panorama y los análisis que aquí les he presentado, de largo aliento y con múltiples interacciones entre monjas y su contexto, es solo una diminuta muestra del campo de prácticas y de discursos que he definido como acción conventual femenina, en el que, por supuesto, se integran gestiones, iniciativas y posturas que, ligadas a expresiones de pasión, desobediencia y delito, hacen parte de las realidades vividas por las religiosas en los claustros. Con esto quiero decir que estas situaciones, que por lo general eran consideradas como disruptivas, eran parte del universo de lo excepcional normal de los claustros, esto es, formas acabadas de vinculación de las religiosas con el mundo exterior. Así, lo que fácilmente podemos definir como actos de desobediencia política, material, sexual, pasional, son retazos de ese universo de definiciones y experiencias que integran la acción conventual de las mujeres que viven en los claustros, en las que se manifiesta una consciente decisión de las esposas de Cristo de actuar, lo que constituye un fin en sí mismo y por lo tanto lo que manifiesta una capacidad de gestar y tejer experiencias y formas de causalidad. Muchas gracias. Gracias, Caro, por tu exposición. Las historias estaban así bien, como tensión, bien chismosas. Sí, chismosas, chismosas. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso al espacio de conversación y, pues, no sé, alguna reflexión, alguna opinión, algo que alguno quiera dar. Y Iván va a ser nuestro moderador también. Sí, yo tengo una pregunta, me encantó la presentación y me hizo como pensar en muchas cosas. Una en concreto que no había tomado en consideración es, adentro de estos conventos, podían haber conventos en los que se decidiera internamente quién iba a ser la priora. Si existe algún tipo de mapa en el que se pudiera ver, bueno, pues punto hay, no sé, por decir 100 conventos y de esos en 20 había un proceso funcionando de ese tipo, y si justo ese tipo de conventos tuvo algún tipo de papel en la independencia de México. Claro, bueno, en general, o sea, hay, por ejemplo, para el caso de Nueva España y las Indias, hay una historiadora mexicana que es la pionera en los estudios conventuales femeninos, que fue investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, Josefina Muriel, que hace un panorama de una gran cantidad de conventos que se fundan en América.
¿sí? Creo que es la primera que pone en evidencia el panorama prácticamente planteando que muchas de las ciudades que se fundan entre los siglos XVI al XVIII se fundan en una lógica conventual femenina. ¿Ya? En todos hay elección de prioras cada 3 a 5 años. No estamos hablando de 100 conventos, yo creo que pueden llegar a ser más. ¿Sí? Un ejemplo de la importancia de la presencia de los conventos lo podemos encontrar aquí en la Ciudad de México. Hagan el ejercicio de buscar en un mapa dónde están los conventos femeninos fundados desde el siglo XVI y se van a encontrar que la lógica fundacional y los patrones de extensión están ligados a los conventos femeninos, más que a los masculinos. ¿Sí? Ahora, en todas hay elecciones de prioras. ¿Qué facilita o no qué facilita? ¿Qué podría facilitar el saber en qué momentos son las elecciones, quiénes se eligen? Pues los archivos conventuales femeninos. Aquí en México hay muy buenos archivos conventuales femeninos, pero por ejemplo en Colombia el acceso a los archivos eclesiásticos es muy complejo y muy complicado. Toca a veces que mediar y gestionar con las propias autoridades conventuales. Por ejemplo, el archivo del convento, el primer convento, el de las Sacrílegas de Popayán, no hay archivo porque ellas fueron expulsadas en 1864 con las leyes liberales y se llevaron a lomo de mula todos los archivos y están en Quito, ¿sí? En el convento del Carmen Alto. Ellas siguen estando ahí arriba. Es muy complejo porque ellas solo han abierto el convento una vez en su historia. Cuando cumplieron los 100 años de haber llegado a Quito, abrieron el convento. De resto, es muy complejo. Ahora, aquí para el caso de la Ciudad de México, creo que es Elise Speckman, Josefina Muriel, creo que Ana Carolina Ibarra han trabajado en la participación en lugar de las qué pasa con los conventos femeninos durante el proceso de independencia. Por lo general, y hablo en general de la experiencia latinoamericana, la mayor parte de las monjas tuvieron que primero hacer defensa de sus propiedades, porque lo primero que le caen es a las propiedades de las monjas. Por eso que en el periodo van a llamar los bienes de manos muertas, los bienes que fueron legados por muchos muertos desde el siglo XVI para que les hicieran misas, y que eran pues, los bienes con los cuales muchas corporaciones conventuales, muchos conjuntos conventuales sobrevivieron. Entonces, algunas fueron exclaustradas, sacadas de los conventos, ¿sí? Pero en ese caso, cuando las monjas se exclaustran, lo que hacen es buscar otro convento o irse a un convento de su misma regla. Entonces las concepcionistas buscan a las concepcionistas, las clarisas buscan a las clarisas. Hay otras, digamos, las que fueron integrantes de grandes familias, las familias de los oidores, de los jueces. Muchos que estuvieron afectos a la causa del rey de España se devolvieron para España, ¿sí? Pero en general muchas son algunas son exclaustradas y otras son, digamos, respetadas al interior del... Ahora, yo siento que más que el proceso de independencia fue el momento álgido de las reformas liberales que aquí van a conocer los mexicanos como las leyes de reforma, que nosotros en Colombia las conocemos como las leyes liberales radicales, las que van a generar la masiva exclaustración de religiosas y de monjas en el conjunto americano. Porque además se considera, por definición, se define desde el Estado de presidencia, que las monjas y los frailes son espías del Papa. Y como son espías del Papa y además no declaran obediencia a la Constitución, ¿sí? Entonces pues no son ciudadanos, no pueden ser considerados como ciudadanos ni afectas al proyecto liberal. Entonces, de eso sí hay muchísimos más documentos que hablan de cómo las religiosas tuvieron que salir con sus cosas, con lo que tenían, con lo que podían, si es que podían, e irse. La mayor parte se fueron a Europa.
¿Más tiene una pregunta? Adelante. Yo, más que pregunta, quiero hacer un comentario. Primero hay que entender que el clero, desde que llega aquí a América, la religión católica, es decir, estos 300 años de colonia, estoy hablando de la Nueva España, no sé mucho al sur del continente, está dividido en dos: el alto clero y el bajo clero. O sea, no es lo mismo tener dinero que no tenerlo. No es lo mismo ser hija de político, la gente, que mi padre, mi hermano estén allegados al poder político y económico, sobre todo, a ser la hija de un, es más, no tener mi padre, ¿no? Y decir, bueno, pues no tener mi apellido ni dónde, mejor me voy al convento. Entonces ahí hay una gran diferencia. En la época de la independencia, de la Nueva España, nosotros en México, en la Nueva España, que se independiza, no tenemos un presidente, no pasamos a ser una república, somos un imperio. Nuestro primer emperador es Agustín de Iturbide. Y Agustín de Iturbide primero pertenecía al ejército realista, y él representa los intereses del alto clero. Entonces la independencia en la Nueva España se logra a partir de un acuerdo con el alto clero. Él defiende lo que hoy dice nuestro presidente, ¿no? Los conservadores, ¿no? Esa división que tenemos aquí en México no es nueva, no se la inventó Andrés Manuel, ya tiene muchísimos años. Pero no solo eso, obviamente el clero, no sé en Colombia, pero acá en América, acá en México, pues siempre como que se ha manejado en los grupos de poder y se va adaptando dependiendo de quién está en el poder para agradarles, y sobre todo pues para seguir conservando sus privilegios, que eso es lo que finalmente a ellos les interesa, ¿no? En México, bueno, hablando nuevamente del primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide, no sé si alguno de aquí conozca la historia de los chiles en nogada, pues es precisamente esto, es un platillo que surge de las cocinas conventuales, pero no de cualquier cocina, no de cualquier convento, sino de estas que tenían acaparada la riqueza, y es precisamente para agradar al nuevo emperador. ¿Por qué? Pues porque los claustros, tanto los lugares donde se encontraban los hombres como las mujeres, estaban ligados al poder. Entonces, es interesante. Y retomando el tema de que si son desobedientes, estaba como imaginando el último caso que expones de estas mujeres que van y se manifiestan y exigen un acto democrático, que no quieren que sean regidas por determinada autoridad, sino ellas quieren a otra, en un espacio donde está su misma familia. Debe de ser una cosa súper impresionante, tomando en cuenta que las familias privilegiadas, las familias que tienen el dinero, el poder, etcétera, saber que mi hija, saber que mi nieta, saber que mi sobrina, es decir, esta mujer que nosotros tenemos como garantía de guardar nuestra vida eterna y todo aquel discurso de la Iglesia Católica, está haciendo escándalo en la plaza. Qué impresionante debe ser eso. O sea, si nos impresiona el día de ayer una bola de mujeres que están manifestándose, imagínense en el siglo XVI o XVII, haciendo eso sabiendo que están sus familias, ¿sabes? Y que el qué dirán es muy importante. Y más en ese periodo en el cual el honor y el prestigio son los valores que definen quién eres y cómo eres visto ante la sociedad. Ese es el caso de los que dices, por ejemplo, en el caso de las payanesas que destierran, la mañana que las destierran, se corre la voz por toda la ciudad de Popayán y se arma un zambumbe en la plaza. Las familias, los padres de las monjas, gritando para que no se destierre a sus hijas. Hay una parte en el expediente judicial, está la narración de un padre que dice: el padre de tales, de Ana de Jesucristo y Bárbara de San Juan, les gritaba: hijas, tírense del burro, tírense de la mula, vuélense. Fue tanto el escándalo en la plaza que cuando el obispo ya las destierra, ya se ha asegurado que han salido a camino, ¿sí? Va pasando por la mitad de la plaza y lo intentan matar, intentan asesinarlo, no lo matan de milagro. Y Dios le protegió. Claro, exactamente, pero el tipo, imagínense, se muere en 1618 y durante esos 5 años le tocó siempre que salir con guardaespaldas, porque le llegaban amenazas y tuvo otros 2 intentos más de asesinato. Toda la población lo Exacto. amenazaba. Exacto. Ahora, Haber corrompido
los apellidos. Exacto, tal cual. Ahora, ahorita yo me encuentro trabajando en un texto sobre circulación de religiosas, ¿sí? Para mostrar lo dinámico que es el contexto con la presencia de religiosas en caminos. Y yo pensaba, yo me voy a meter por ahí pues para ver qué, porque la idea es que estas son unas que salen, pero pues yo necesito saber si hay más monjas que están saliendo de manera continua en los claustros. Pensaba que me iba a encontrar 1, 2 y 3 y resulta que yo llevo una base de datos de 100 casos de religiosas que se están moviendo entre España, Filipinas, Nueva España, Perú, Chile, Nuevo Reino de Granada. Presenté una ponencia hace unos meses diciendo, ¿ustedes se imaginan este mundo colonial con estas monjas de velo negro sobre el burro, sobre la mula, de manera continua, transitando de manera continua por nuestros contextos? Esa imagen yo no la tenía tan presente porque uno cree que la monja está dentro del claustro. Estos son casos de monjas dentro de los claustros. ¿Qué pasa entonces con las que están fuera? Y la pregunta es, ¿y por qué están las monjas fuera? Porque las que fundan los claustros son monjas. Y para tú fundar un claustro, exacto. Por ejemplo, el eje aquí en la Nueva España, el epicentro fundacional conventual de la Ciudad de México, salieron 12 monjas a finales del siglo XVI a fundar conventos en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, en Mérida, y luego en el siglo XVII, en Guatemala, y luego en Guadalajara, así sucesivamente. Pero además salieron monjas a fundar conventos en Filipinas. Desde Cuba salieron monjas para fundar conventos en Cartagena de Indias y en toda la costa del Caribe. De Santa Fe salieron monjas para fundar conventos alrededor de lo que se va a conocer como el Nuevo Reino de Granada. Los conventos que están en Chile los fundan muchas hordas de mujeres que vienen, de monjas que vienen de Lima. Más las monjas españolas, el primer convento de la Concepción que se funda aquí en México, es fundado por unas monjas concepcionistas que vienen de España. Pero también hay monjas que se trasladan porque son castigadas. O sea, hay monjas que se llaman reformadoras, entonces mandan la monja de un convento que reforme otro convento para que discipline a las nuevas monjas. En los casos de monjas que raptan y continúan a tratar en las capitales, en las 3 capitales virreinales. Entonces es un escenario muy dinámico en el que sí están ellas. Las creemos encerradas, que por su profesión, por sus negocios, se están movilizando. Entonces, imaginen de todos estos cuadros que tenemos de pintura virreinal, imaginemos que ahí también están ellas circulando. Yo las veo circulando de manera continua. Justamente, una de las cosas que me ha parecido más interesantes del texto de esta conversación es algo que has mencionado como al final del texto que tuve la posibilidad de leer, es algo como una relectura de un fracaso. Ajá. O una relectura de un hecho pasivo o sumiso. Entonces yo quería preguntar justamente ¿cómo crees que la historia, y no la historia como disciplina, sino la historia como una serie de acciones, una serie de personajes, haciendo discursos constantemente, ha generado o ha sido tomado como un dispositivo de control sobre las mujeres? Porque lo que, digamos que, claro, todos tenemos esta idea de las mujeres obedientes, ¿no? De las mujeres sumisas, y que son los movimientos feministas de algún momento, son digamos ciertos movimientos sufragistas, ciertos movimientos de mujeres trabajadoras, de mujeres reuniéndose, los que empiezan a generar o los que plantean otra mujer, ¿no? O sea, u otras posibilidades de mujer. Pero me ha parecido muy interesante ver que existen en la historia, o al menos existen en el transcurso de los siglos, otras formas de organización y otros discursos que eventualmente intentan mostrar la independencia o intentan mostrar la autonomía sobre sus propias decisiones, sobre sus propios cuerpos. Entonces yo quisiera preguntar, ¿cómo ese discurso histórico, o cómo crees que ese discurso histórico
claro, producido además por hombres Por hombres. durante muchísimo tiempo, ha sido una forma de control social. Bueno, ahí hay una cosa y es, primero, estas mujeres no nos llegan muchos de sus textos. Entonces, una de las primeras problemáticas que tenemos nosotros es que los textos, las fuentes históricas que trabajamos nosotros son textos escritos por hombres. Muy pocas veces tenemos acceso a los documentos que producen específicamente estas mujeres, a no vaya a ser que los conventos abran sus archivos, que ahí sí están ellas, ¿ya? Entonces, ahí hay una primera estrategia de control, el cómo enuncia, el cómo a partir de lo escrito se enuncia quién es y qué hace. Hay una pregunta, o sea, los conventos, de esos conventos de mujeres tienen sus propios archivos, Sí. Y no los abren. Sí, porque muchos de estos conventos aún mantienen población activa. Pero, por ejemplo, si tú vas a Quito, las concepcionistas tienen su archivo, las que se hicieron su túnel y dijeron al oidor, suerte, pero esta propiedad es mía, ellas tienen su archivo y tú puedes ir a consultar el archivo. Los conventos, digamos, peruanos, creo que de concepcionistas se puede entrar. Hay 2 acervos que fueron digitalizados por la British Library, que se pueden consultar libremente, ¿sí? Aquí en México hay conventos, hay varias acervos que se pueden consultar, pero otros que no. Y por ejemplo, o sea, ¿quién decide que ellas tuvieran archivo? ¿Ellas mismas? Tienen, por administración y gestión, tienen que tener un archivo. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que el nudillo de todo, el centro de todos, son las matemáticas. Libros de cuentas. Los libros de cuentas. Sí. Entonces los libros de cuentas te hablan, uno puede decir, bueno, ¿qué me importa qué merca? Pero resulta que eso es muy importante para determinar la vida cotidiana al interior de un convento, y esos libros los llevan ellas. Los libros de profesión, en los libros de profesión se lleva el registro de quién entra y por qué entra. ¿Y con qué cantidad Y de con botella? qué, exacto. Además porque tú entras a un convento, pero tú estás de novicia, y en ese tiempo de novicia tienes que comprobar si tienes profesión religiosa, porque las monjas, precisamente, eso es un mecanismo para controlar que no ingresen mujeres que sean desobedientes. Hay casos en los protocolos notariales de monjas que devuelven a las casas de sus padres porque definitivamente no siente la profesión religiosa, porque definitivamente no pudo olvidar el amor del amado. Hay muchos casos así. Entonces, los libros de profesión, que además son llevados por las prioras, las reuniones en las que se hacen de manera permanente, en donde se eligen los cargos. Hay actas de eso. Exacto. Y en medio de todas esas documentaciones se tienen que llevar registros. Pensemos que el convento es un universo, ¿sí? Entonces, hay botica, ¿sí? Hay enfermería, hay cocina, hay lavandería, está el torno, el refectorio, hay monjas que pues, hacen otro tipo de labores artesanales, manuales, hay las que se dedican pues, a hacer obras y comedias de teatro para las autoridades virreinales. Pues aquí tienen el caso ustedes de las Jerónimas, en donde estuvo Sor Juana. Sí, Sor Juana. No es que Sor Juana no se va a ir a hacer una clarisa. Las clarisas además tienen la más estricta regla conventual. Se va al convento de Jerónimas, porque además las Jerónimas son las únicas que pueden llevar joyas. Y llevar sirvientas. Por ejemplo, nosotros acá en México, en la Nueva España, tenemos a nuestra vecina musa, que es precisamente Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz no era cualquiera, es decir, es más, ella ni siquiera tenía devoción, ella lo que no quería era casarse, quería seguir estudiando, pero para eso necesitaba dinero. La dote de esta mujer es cuantiosa, entonces, independientemente de que la mujer creyera o no creyera en la fidelidad, en Dios y todas aquellas cosas, porque ella hablaba náhuatl, escribía de los indios, de su herbolaria y toda la riqueza cultural que tenían, pues realmente lo que ella lo mantuvo ahí era la dote que llevaba. Ella pertenecía a una familia que no solamente tenía dinero, sino que ella también estaba congraciada con el virrey y la virreina. Entonces, sí, tenía su belleza, muy amorosa con la virreina. Yo por eso no quise tocar a Sor Juana, porque ella también entraría aquí,
Pero, por ejemplo, es interesante que el espacio, o sea, que el convento sea, digamos que en términos patriarcales, un espacio de vigilancia, o sea, un espacio de control, pero que incluso la misma lógica femenina dentro del convento reasuma el espacio de control como un espacio de libertades. Exacto. O sea, como una especie como de proceso de reapropiación y redefinición del espacio arquitectónico. Ya no es un lugar de enclaustramiento, sino un lugar de libertad, ¿no? O un lugar, por ejemplo, de posibilidad de huir, de recontextualizar. Hay unos casos en los que es en el convento femenino donde muchos aprenden a leer y a escribir y a cocinar. Exactamente. O sea, son literal espacios de libertad. Exacto. Ahora, ahí hay que hacer un matiz con respecto a lo que ella ha planteado, porque así como hay conventos de mujeres ricas, en los conventos también hay presencia de mujeres donadas, de hijas naturales, niñas expósitas que pueden ser mestizas o indias, y los expósitos sean niños, o sea, niñas siempre terminan en un convento porque nadie va a hacerse cargo de ellos sino la iglesia. Entonces, tenemos un mundo muy complejo en donde evidentemente aparecen las calidades y los estamentos socioraciales, pero generalmente para las mujeres que tienen la dote. ¿Sí? Es un mundo de posibilidades. Es un mundo de posibilidades. Y hay casos, o sea, Sor Juana es el caso modélico, pero hay muchos casos en los que las mujeres huían del matrimonio. Porque recuerden que el amor romántico es una invención del siglo XX, eso no existía antes del siglo XX, por más de que Hollywood nos quiera plantear de otra forma. Entonces, para muchas mujeres la posibilidad, más si tu padre era el que decía tu destino, era casarte. Y pues entre casarte con el hacendado vecino que tiene 40 años y casarte con Cristo, pues yo a Cristo no tengo que ver todo el día. Claro, a Cristo no lo tengo que recibir en mi cama. Exactamente, tengo que discutir con él. Sí. Y además las labores que se realizan en el convento son labores femeninas. Claro. Son ligadas precisamente al rol de género femenino. Entonces es un espacio de posibilidad, yo lo siento así, y un espacio además que brinda la posibilidad de crear colectividad. A mí me ha parecido, por ejemplo, magnífico esto de que ellas decidan quién es su priora y que entre ellas hay rencillas, claro, la sororidad se pone en tensión. Claro. ¿Sí? Y hay bandos, además. Exacto. Hay dos bandos. Y eso es política, eso es política, eso es agencia política. Están tomando sus decisiones. Lo que se come, lo que no se come, la administración interna del convento es de ellas. Sí, claro, y es interesante porque, por ejemplo, por lo general, cuando abordamos el discurso histórico, cuando nos hablan de la historia, nos hablan de la mujer sumisa, de la mujer obediente, de la mujer que no tiene posibilidad de decidir, que es obligada, que además existe, pero también nunca se nos habla de estas otras mujeres, ¿no? De estas otras mujeres que eventualmente sí están enclaustradas, sí están bajo un régimen religioso, pero que, como vos decís, algo que me pareció súper poético, tienen diversas, diminutas y cotidianas formas de agencia. Por eso me parece muy, digamos, muy poderoso, sobre todo en función de reflexionar que no existe esta figura de mujer o que no es la única de pronto que existe, ¿no? Sino que pueden existir otros discursos. Es que precisamente ahí, y para seguir con la pregunta primera que me habías dicho, el problema que hemos tenido en la historia es que los primeros trabajos de historia que encontramos son los famosos padres de la historia, siglo XIX, muy ligados a la estructura patriarcal, los prohombres, quienes decidieron construir relatos de la historia de estas nuevas naciones, de estas nuevas repúblicas, exaltando ciertos valores. ¿Qué valores exaltan? Los de los hombres, los espacios, los conquistadores, Hernán Cortés, los grandes, los próceres, etcétera, etcétera. Luego tenemos esta gran revolución científica en las ciencias sociales, la humanidad y los artes del siglo XX, a los cuales se les ha dotado estatutos científicos, son ciencias, poseen y gestan conocimientos objetivos, ¿sí? Y de todas maneras ahí tenemos una generación de historiadores e historiadoras muy ligados al liberalismo, pero también muy ligados al machismo científico.
en los que las mujeres pues siguen siendo los ángeles del hogar, están recluidas en el espacio privado. Eso es una visión del espacio privado. Las mujeres están en el espacio privado. Claro, y además en el espacio privado están siendo obedientes, ¿no? Son silenciosas, nadie sabe de ellas. Y lo que se hace más bien es resaltar, empieza a surgir la mujer aguerrida. Entonces tenemos a la Malinche, tenemos a Manuelita Sáenz, Policarpa se la barriga. Claro, y es la excepción además. Sí, ¿no? son súper excepción. Mujeres que contravinieron las estructuras y el discurso de una época. ¿Sí? Pero esas son malos ejemplos, ¿no? Claro. Son sí, claro, porque además son modélicos. ¿Y quién quiere en su casa una mujer rebelde? Claro. Sí. Claro, y eso además porque no sean como ellas, no sigan este ejemplo. Exacto. Hay que seguir el ejemplo de las mujeres feministas, de la madre. Exacto. Acá en México le decimos la madrecita sana. Exacto. Y ya luego, cuando se genera la gran crisis de las ciencias sociales, el postestructuralismo, los giros lingüísticos, los giros culturales entre los 60 y los 70, que está muy ligada a las contraculturas, ¿sí? Toda esta gran revolución juvenil que se genera en el mundo, empieza, por ejemplo, por lo menos desde la historia, a surgir la crítica a la gran estructura. Hemos entendido todo a partir de estructuras subordinantes de los sujetos. Entonces empieza a surgir esta idea de ¿y por qué no estudiamos de la gente menuda? La gente menuda, la gente de la calle. Y cuando empieza a surgir eso, aparecen las mujeres. ¿Sí? Y eso ha permitido que los últimos 40 años empiecen a surgir las mujeres, pero no es que empiecen a surgir, sino que empieza un proceso exacto, como decir, es que ellas estaban ahí. Siempre estuvieron. Lo que pasa es que el lente con el cual las estábamos viendo es distinto. Si tú eres un hombre rico, político, blanco y católico, pues las mujeres, esas mujeres, como ella lo ha dicho, pues no son ejemplos a seguir. Son invisibles, Además, no las necesitamos. exacto, recuerden que muchos de estos hombres fueron los que se opusieron buena parte del 19 y el 20 que las mujeres obtuvieran el derecho al voto o que tuvieran acceso a los derechos sobre sexo reproductivos. El acceso a la educación. El acceso a la educación. Sí, en Colombia vamos a cumplir apenas 60, 70 años del voto femenino. Aquí 70. O sea, y no es mucho. Y vean a lo que nos estamos enfrentando ahora en el retroceso con respecto en América Latina, con respecto a los derechos sobre nuestros cuerpos y a los derechos sobre cómo nos enunciamos, cómo se enuncian nuestros hijos, nuestras hijas. ¿Ya? Entonces, claro, el problema de por qué se ven ahora y por qué no se ven antes es por el tipo de personas que estaban estudiando la historia, generalmente hombres. Sí, digamos, es por el tipo de dispositivo, ¿no? O sea, al final la Exacto. historia no solamente funciona como un discurso ni como una disciplina, sino como un dispositivo. Exactamente. Es decir, de lo que se habla y de quién se habla es decidido, o sea, Exacto. es subjetivo y además tiene una decisión política. Exactamente. Ahorita, por ejemplo, las historiadoras ha salido un libro bellísimo el año pasado en España que se llama Historia de la sororidad en Occidente. Ya estamos hablando que hay expresiones de sororidad y solidaridad entre mujeres desde la Edad Media, de que hay espacios, así como el claustro, en el que las mujeres comparten, Se relaciona. agencian. Y uno dice, pero ¿y en qué momento? Que siempre han estado ahí, nosotros imaginamos escenarios plagados de hombres, sí, Y las mujeres en sus casas. y resulta que están ahí. Es que uno de los poderes tácticos es el femenino. Ahí estamos. Exactamente. En cualquier parte de la historia. Lo que les decía ayer, que estaba coordinando esta mesa y una de las ponentes habla, las mujeres que hacían pan, europeas, 1524, en la Ciudad de México, a 3 años de la caída de Tenochtitlan. Y uno dice, las mujeres panaderas y las mujeres pleiteando con las autoridades locales por cuál era el precio del pan y las autoridades imponiéndole castigos a ellas y a sus esposos en una lógica de si la castigo a ella, la castigo también a ti por dejarla tan libre. Ahora, estos son solo monjas. Si yo les contara, que es la otra cosa en la que ando, de las mujeres en las cárceles, de las mujeres que son delincuentes, ¿sí?
las mal habladas, las lujuriosas, las concubinas, las amanceadas, las ladronas. Bueno, Las podría locas. ser una segunda ponencia para la segunda parte, claro, porque está bastante interesante, pero tiene mucha información, entonces hay que hacerla en otra segunda parte, me interesan esas también. Gracias. Bueno. Estoy rastreando también esas, ya tengo un artículo de mujeres pues en Popayán, trabajé en instituciones, formación de instituciones carcelarias femeninas entre los siglos XVI al XVIII. Y uno creería que son pocas, pero ahora sí les cuento aquí en la Ciudad de México. Me parece interesante que es como un ejercicio también de reivindicación, ¿no? Es más que reivindicación de, digamos, de algún tipo de valor, es la reivindicación de una figura. Y no de una figura particular. Cuando me refiero a una figura, no me refiero a una mujer, como esta idea de exaltar a Manuelita o exaltar una prócer. Es como ha funcionado el ejercicio masculino, ¿no? De la historia. Resaltamos una serie de héroes y los ponemos en digamos, en la plaza pública para que todo el mundo los adorne. Sino que parece que este ejercicio también es un ejercicio de reivindicación, no de nombres, sino de colectivos, ¿no? Sí. De reivindicación de las mujeres en plural, de Para los mí la múltiples. reivindicación de espacios, aunque normalmente uno ve una cárcel o un claustro como un lugar donde estamos privadas de libertad. Pero Sí. bueno, es que desde que dijiste cárcel y claustro es como, ok, que tienen en común, Claro. son espacios De cerrados, prohibiciones, espacios sí. de prohibiciones, Castigo. y ahí justamente donde se dan estos espacios de reivindicación de las mujeres, donde pueden hacer agencias. Es súper interesante la reivindicación de un espacio donde, contrariamente a lo que se piensa, es decir, que están privadas de libertad, sometidas, bajo un dogma muy estricto, se están dando esas fugas. Sí. No sé, No, por ejemplo, en lo de la cárcel, porque lo que encontré, por ejemplo, para Popayán son distintas instituciones. Entonces tenemos la cárcel pública de mujeres, en donde meten a las delincuentes mestizas, india y negras esclavizadas. Tenemos los conventos, cuando no hay cárcel pública, las mujeres de élite las ingresan a un convento, entonces la pillaron a Maceba, entonces la ingresan en un convento, pero generalmente a todas esas mujeres que están en las cárceles las destierran, ¿sí? Son desterrados, o sea, son unos lugares de encierro, pero no son de castigo, no son públicos. Sí, son lugares de posibilidad. Exactamente. Ahora, hay fugas, que encontré en la documentación que encontré, había relatos de algunos de los jueces, de algunos de los carceleros, de que las mujeres, cuando había un grupo de mujeres adentro, entre ellas se compartían agua, pan, comida, cobijo, o sea, hay formas de solidaridad femenina al interior de la cárcel. Hay mujeres que se fugan. Hay mujeres, por ejemplo, encontré casos de negras esclavizadas que han asesinado a su amo y le dicen a su juez, es que yo prefiero estar en una cárcel. Aquí me van a mantener. Claro. Y no tengo que enfrentar el que me venga, el amo que me va a venir a violar, el amo que me va a venir a maltratar. Entonces, claro, se empieza como a matificar un poco estos espacios que han sido considerados de eso, de castigo, de encierro, de alejamiento, que son espacios de alejamiento, ¿no? Sí, y resulta que hay condiciones, lo que yo llamo las condiciones de posibilidad. Interesante. Bueno, para ir cerrando. Rápido, pero Dale, rápido. es que cuando mencionaste lo de las monjas poseídas, me vino como a la mente esta idea de las monjas moviéndose en un espacio tan cerrado, tan neumático como un convento, y eso no, es decir, la idea de una monja poseída no puede ser un proceso de desobediencia, También. un acto de desobediencia. Así lo trabaja Michel de Certeau. Así lo trabaja Michel de Certeau, la posesión del Loudun en la Universidad Iberoamericana. Está el libro, publican el libro, tienen publicado el libro para que lo usen, es maravilloso. Claro, lo que muestra Michel de Certeau es que más allá de que hablen en lenguas extrañas, No, yo digo la parte corporal, Exacto. cómo desinhibirse, cómo mostrarse de una manera completamente diferente a lo que a lo que exige, es, ajá. como un acto también de liberación. Sí. Y de eso, es que he visto varias como cuestiones esto de los exotismos en tal convento, ¿no? El del francés también es un caso que he visto, y al final uno se da cuenta que más allá de lo que querían las monjas era un poco de liberación, un poco de Ajá. atención, Un poco era de, sí,
Libertad. salir. Ajá. Es un mecanismo también. Pero es muy poético, ¿no? Libertad en el claustro, o sea, dentro del claustro, enclaustradas. Sí. Pero ¿cómo lo haces si no tienes, si tu cuerpo se convierte en ese mecanismo de tener una forma de libertad? En fin, no sé, es una pregunta que me diga. Bueno, no, para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar? Redes, Bueno, en correos, Instagram. En Instagram soy Carolina Badía Quintero. Ahí, yo tengo Facebook, pero no suelo utilizar. Correo electrónico. Bueno, mi correo institucional, carolina.abadía@históricas.unam.mx. De esto tengo muchos textos, por ejemplo, de las de Popayán tengo varios textos ya publicados que se encuentran en academia.edu. Carolina Badía también. Carolina Badía Quintero, sí. Ahí pueden encontrar varios como de mis textos. Y en mis redes, sobre todo en Instagram, yo estoy donde continúo publicando qué voy a hacer, dónde voy a estar, en dónde voy a hablar, para quienes quieran, o me pueden encontrar en el Instituto de Investigaciones Históricas, allá en la UNAM. Si alguien quiere acceso, digamos, a fuentes, documentación, dónde encontrar estos casitos, cómo buscarlos, pues con mucho gusto. ¿Tienes algo de mujeres transvestidas? Le pasé a mi hermana, es que mi hermano que está aquí atrás trabaja con mujeres transvestidas, trabaja precisamente en cómo se construye un discurso de lo trans a partir de quienes ocultan sus caras. Exacto. Pero le he pasado casos a mi hermano. Hay uno que además le pasé a él, que ocurre aquí en la Ciudad de México. No, es en la Ciudad de México, creo que es un caso de 1640. Está muy sonado. Es un caso de 12 hombres que son juzgados en no, pero no es de los 40. No, es 1600. Y resulta que lo pillan se llama encarnación, no, bueno, tiene un nombre femenino, de hecho todos tienen nombres femeninos y a uno de ellos lo pillan en el río teniendo relaciones sexuales con un caballero y los juzgan a todos de hecho son como, el caso en realidad son como 400 personas, pero el juicio y la ejecución son solamente 14. Y los matan a los 14. Y el caso es súper sonado. Aquí en Ciudad de México se hace el virrey y el arzobispo hacen como caso, una redada en los extramuros de la ciudad, ¿sí? Y entonces este caso muy sonado lo denuncian a él porque está vestido de mujer teniendo relaciones sexuales con un hombre blanco en una cañada. Y el caso se lo mandé a mi hermano porque él me dijo, está este caso y yo te lo encuentro. Sí. Ahorita un momentico te doy el nombre. Bueno. Pero sí es muy esa es otra cosa. Bueno, sí, lo mismo sucede, digamos, así como las mujeres aparecen en estos espacios, también encontramos presencia de lo que actualmente llamaríamos como la sexodiversidad. Exacto, que no es una novedad. Sí. Los casos están ahí, lo que pasa es que hay que, siento yo, revisitarlos. Y revisitarlos desde esta óptica porque generalmente algunos se han estudiado como el castigo, lo transgresor, lo excepcional, pero no se han visto desde lo contrario, desde cómo las personas tienen posibilidad para ejercer su sexualidad y su agencia, su propia agencia, sí. En un periodo en el que se supone no se podía. Bueno, muchísimas gracias. Sí, por favor, muchas gracias.